Buenas tardes. Lo primero, agradecer al comité organizador del iCardio el habernos invitado a los tres a participar en esta interesante mesa de síndrome coronario agudo en el paciente mayor. Mi nombre es Clara Bonanaz, soy cardióloga clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y me toca moderar esta segunda mesa de la última sesión del iCardio junto a estos dos excelentes cardiólogos, aparte de amigos, la doctora Carmen Guerrero Morales del Hospital Universitario de Belviche. Bienvenida, Carmen. Y el doctor Héctor García Pardo del Hospital Río Ortega de Valladolid. Bienvenido, Héctor. Antes de empezar, recordaros que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat habilitado en la misma página de transmisión de este directo. Además, aunque todos los contenidos del Congreso iCardio 2020 permanecerán accesibles hasta el día 1 de abril, es importante destacar que aquellos que deseéis obtener los créditos CASEC y del Sistema Nacional de Salud sí que deberéis visualizar los vídeos de las sesiones hasta las 23:59 del día de hoy, hora peninsular española. Y además os animamos a participar en el concurso Cardio por 15, disponible esta tarde en la web de iCardio. Y sin más dilación, doy paso a la primera charla de la doctora Guerrero, que hablará del impacto pronóstico de la fragilidad y otros síndromes geriátricos en el paciente mayor con escasez. Adelante. Gracias, Clara, por la presentación y a los organizadores por invitarme a dar esta sesión, que la verdad es que la he hecho muy breve, un poco con la idea de que os llevaréis unas ideas muy claras a casa y que fuera lo más práctica posible para el día a día de trabajo. Si me lo permitís, me gustaría empezar con una breve introducción. Como todos sabéis, la incidencia de síndrome coronario agudo aumenta progresivamente con la edad y es especialmente frecuente en el paciente anciano. Y si tenemos en cuenta que las personas mayores son el segmento de población de más rápido crecimiento en los países desarrollados, se prevé que la incidencia de síndrome coronario agudo aumente de forma significativa en los próximos años. Y así lo refleja muy bien esta estimación epidemiológica del año 2013, en la que podéis ver que mientras la incidencia de síndrome coronario agudo en el paciente joven tenderá a estabilizarse, aumentará de forma significativa en los pacientes mayores de 75 años, haciéndose evidente la relación entre la incidencia del síndrome coronario agudo y el envejecimiento poblacional. Pese a ello, el paciente anciano habitualmente ha sido excluido, en el mejor de los casos infrarrepresentado, en los ensayos clínicos aleatorizados en los que se basan las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Lejos de mejorar, esta situación ha persistido en el tiempo y así lo muestra muy bien esta revisión del año 2016, en la que podéis ver los ensayos clínicos aleatorizados de pacientes con escasez desde el año 94 hasta el 2010. Y como podéis ver, existe una clara infrarrepresentación de los pacientes mayores de 75 años, además de una persistencia temporal de esta infrarrepresentación. Pero en los últimos años se ha destacado no solo esta infrarrepresentación numérica, sino que también se ha hecho énfasis en el alto grado de selección de los pacientes ancianos que se incluyen en los ensayos clínicos aleatorizados, en referencia al menor grado de comorbilidad y de síndromes geriátricos de los pacientes que finalmente son incluidos. Este escaso protagonismo del paciente anciano en los ensayos clínicos aleatorizados hace dudosa o bastante controvertida la extrapolabilidad de los resultados obtenidos en estos estudios a los pacientes atendidos en la práctica clínica diaria. Un poco por lo que os mencionaba al principio de que la incidencia de síndrome coronario agudo en el paciente anciano está aumentando de forma significativa, en los últimos años estamos asistiendo a un aumento progresivo en la edad media de los pacientes que ingresan por síndrome coronario en los servicios de cardiología. En este sentido, los cardiólogos hemos intentado conocer un poco mejor el paciente que atendemos en el día a día y en este conocimiento hemos empezado a investigar sobre el tema de los síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos, que incluyen la valoración de la fragilidad, la comorbilidad o la discapacidad, entre otros, permite estimar la edad biológica de los pacientes a través de distintas escalas que han demostrado claras implicaciones pronósticas. El problema es que estos síndromes geriátricos se han relacionado con un peor pronóstico durante el seguimiento tras un síndrome coronario agudo. En este sentido, se plantea que una valoración geriátrica integral en este contexto clínico podría influir en la relación riesgo-beneficio de las estrategias médicas que aplicamos a estos pacientes. Un concepto de creciente interés en el conocimiento de las personas mayores es el de la fragilidad, que como podéis ver es una entidad muy frecuente en el paciente anciano que ingresa por un síndrome coronario en los servicios de cardiología, llegando prácticamente al 40% de ellos. Esta entidad, que supone una reducción en la respuesta fisiológica del paciente a una agresión como puede ser el propio síndrome coronario agudo, ha demostrado que se relaciona con un peor pronóstico durante el seguimiento.
A la hora de valorar la fragilidad se dispone de distintas escalas. Cuando el paciente está ingresado, por ejemplo, en la unidad coronaria y está con reposo absoluto y no puede hacer una actividad física, o lleva perfusiones endovenosas, una sonda vesical y tiene limitada la movilidad, podéis evaluarla a través de la Clinical Frailty Scale o la escala simplificada de Frail. Estas dos escalas se pueden obtener de forma muy sencilla con una entrevista que no dura más de 5 minutos y es muy importante que se haga durante el ingreso porque aporta una información pronóstica importante. Cuando el paciente está ya más estable en la planta de hospitalización o durante el seguimiento ambulatorio, podéis utilizar la escala simplificada de Friet, los dominios de Edmonton o la Short Physical Performance Battery. Todas estas escalas de las que os he hablado las podéis utilizar en el contexto del síndrome coronario agudo en el paciente anciano, ya que todas ellas han demostrado una evidencia suficiente en este escenario clínico. Lo importante de la fragilidad es el impacto que supone sobre el pronóstico. La mayoría de estudios muestran que los pacientes frágiles tienen un aumento del número de reingresos y de mortalidad durante el seguimiento. De hecho, el análisis global de todos los trabajos que han evaluado el impacto de la fragilidad en el pronóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo coinciden de que los pacientes ancianos que son frágiles tienen un peor pronóstico durante el seguimiento. Este peor pronóstico en parte es debido a que los pacientes frágiles en muchas ocasiones se les administra con menor frecuencia tratamientos recomendados para el síndrome coronario, como pueden ser el uso de IECAs y betabloqueantes o el uso de una estrategia invasiva. El problema es que estas diferencias en el tratamiento muchas veces son debidas a valoraciones subjetivas de fragilidad o de capacidad o de escasa capacidad vital o incluso una expectativa vital limitada, que en muchas ocasiones no es muy exacta. También sabemos que a día de hoy que los pacientes frágiles durante el ingreso y durante el seguimiento presentan un mayor riesgo de complicaciones y eso también puede influir en el pronóstico de los pacientes. Una de las complicaciones que más frecuentemente presentan es el aumento del riesgo hemorrágico, que esto, como sabemos, tiene claras implicaciones pronósticas en el síndrome coronario agudo. El problema es que a día de hoy no tenemos una evidencia suficiente que nos diga cómo se deben modificar los tratamientos en presencia de fragilidad. Los estudios que tenemos, como por ejemplo puede ser el registro longevo, que fue un registro que lo que hicimos fue incluir pacientes mayores de 80 años que ingresaban por un síndrome coronario agudo y durante el ingreso se realizaba una valoración geriátrica, demostró que los pacientes frágiles que se sometían a una estrategia invasiva no tenían diferencias significativas en cuanto al pronóstico durante el seguimiento respecto a aquellos pacientes frágiles que se trataban de forma conservadora. Según los resultados de este trabajo, podríamos definir que la estrategia invasiva no es beneficiosa en los pacientes frágiles, pero no debemos de olvidar que el longevo no deja de ser un registro observacional, con el sesgo que eso conlleva, y que no se pueden sacar conclusiones clínicas a través de este estudio. Probablemente tendremos que esperar a los resultados del ensayo clínico aleatorizado Mosca-Frail, que está diseñado específicamente para evaluar el beneficio de la estrategia invasiva en los pacientes ancianos con escasez, para saber si realmente el uso de una estrategia invasiva en los pacientes frágiles es beneficiosa o no. Atendiendo el impacto que ha tenido la fragilidad en el pronóstico del síndrome coronario agudo, se han evaluado otras variables de los síndromes geriátricos, como es el caso de la comorbilidad. Desde hace muchos años, la valoración de la comorbilidad se hace a través del índice de Charlson. Este índice, probablemente muchos de los que lo hayáis utilizado alguna vez os habréis dado cuenta de que dispone de ítems que son muy improbables en el día a día de trabajo, como puede ser un estado avanzado del VIH, y en cambio hay otros ítems que más que comorbilidades muchas veces son manifestaciones clínicas de la propia enfermedad coronaria. En este sentido os traigo este trabajo del Grupo de Valencia del Dr. Sanchís, que a mí me pareció muy relevante cuando salió publicado, porque lo que hicieron fue determinar qué comorbilidades realmente tenían una implicación pronóstica en los pacientes con síndrome coronario. Llegaron a determinar que hasta 6 de estas comorbilidades tenían una implicación pronóstica clara durante el seguimiento. Y fueron incluso un poquito más allá y llegaron a cuantificar de que la presencia de 3 o más de estas comorbilidades se asociaba a una mortalidad de 30% durante el seguimiento tras el síndrome coronario agudo durante el primer año.
Creo que es importante durante el ingreso hospitalario por un síndrome coronario agudo en un paciente anciano evaluar el grado de comorbilidad, y si tenemos en cuenta este trabajo quizás iríamos referidos un poco más a estas comorbilidades que marcaba este trabajo. Otra de los síndromes geriátricos que se ha evaluado es el impacto de la movilidad y la discapacidad. Como era esperable, los pacientes ancianos que tienen una reducción en la actividad física tienen un peor pronóstico durante el seguimiento, al igual que pasa con la discapacidad. Teniendo en cuenta que disponemos de una escala muy sencilla de utilizar, que es el índice de Bartel, para evaluar y cuantificar el grado de discapacidad, debería ser imprescindible que en todo paciente anciano que ingresa por un síndrome coronario se evaluara y se cuantificara de forma actualizada este índice de Bartel, y más teniendo en cuenta el pronóstico que puede implicar la presencia de discapacidad. Otro de los síndromes geriátricos en los que los cardiólogos pensamos más bien poco es en el estado nutricional del paciente. La desnutrición, al igual que pasa con otras patologías, se ha relacionado claramente con un peor pronóstico durante el seguimiento. Teniendo en cuenta que disponemos de una escala de cribaje muy sencilla, que es la que os he puesto en la diapositiva, además de unos parámetros analíticos muy fáciles de determinar, como es la albúmina y la prealbúmina, debería ser imprescindible que, aprovechando que el ingreso de un paciente anciano por síndrome coronario agudo, detectar y tratar la desnutrición que muchas veces presentan, ya que a través de esta pequeña intervención podríamos mejorar el pronóstico de este paciente. Y finalmente me gustaría hablaros del deterioro cognitivo y la aparición de síndrome confusional durante el ingreso. La aparición de un delirium durante el ingreso en muchas ocasiones refleja la vulnerabilidad cognitiva de un paciente a una anoxia, como puede ser el propio ingreso hospitalario, el síndrome coronario agudo o una infección intercurrente. El problema es que la presencia de este delirium durante el ingreso se ha relacionado con un peor pronóstico durante el seguimiento. Probablemente no es que el delirium produzca un peor pronóstico en sí, sino que los pacientes que presentan un delirium durante el ingreso habitualmente tienen cierto grado de deterioro cognitivo que muchas veces es incipiente y ha pasado desapercibido, y al igual que pasa en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con deterioro cognitivo incipiente muchas veces les cuesta de seguir los regímenes terapéuticos, además de las medidas higiénico-dietéticas, y es por esta razón, entre otras, que probablemente presentan un peor pronóstico durante el seguimiento ambulatorio. La detección de este deterioro cognitivo incipiente, así como el diagnóstico y tratamiento de las causas secundarias que lo producen, como puede ser el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, puede mejorar el pronóstico de estos pacientes y por tanto creo que merece ser tenido en cuenta. Finalmente, a modo de conclusión, me gustaría trasladaros un poco la idea de que la cardiología geriátrica es algo más complicada que la cardiología general del paciente joven, en el que todo habitualmente está más claro y se dispone de más evidencia disponible. En los pacientes ancianos, la mayoría entre ellos no son todos iguales y probablemente en todos ellos haya que individualizar. Es por esa razón que los cardiólogos debemos abandonar un poco esa visión cardiocentrista que tenemos del tratamiento de los pacientes y adoptar una visión más global del paciente, ya que la detección de estos síndromes geriátricos, que no son puramente patología cardiológica, puede mejorar el pronóstico en todos ellos. Y lo que sí que deberíamos de tener en cuenta es que, independientemente de si se puede o no mejorar el pronóstico de los pacientes, no olvidarnos de que la cardiopatía isquémica y la cardiopatía en general produce una discapacidad significativa, y aunque no podamos mejorar el pronóstico de los pacientes, no olvidar de intentar mejorar la calidad de vida en todos ellos. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu excelente presentación. Ahora daremos paso al doctor García Pardo, que reflexionará en su charla intentando responder esta pregunta de cardiopatía isquémica y edad avanzada, prevención secundaria y rehabilitación cardíaca. Adelante. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a la organización por la invitación. Intentaremos hacerlo lo más sencillo posible, pero la verdad es que es un tema muy amplio. Vamos a ver. Lo primero, la charla está dividida en dos grandes grupos.
en un primer bloque, que es mirar los factores de riesgo cardiovascular más clásicos, pero orientados un poquito hacia el paciente anciano, y un segundo bloque en el que se habla de la rehabilitación cardíaca y qué oportunidades nos ofrece y qué dificultades nos ofrece de cara al paciente anciano. Lo primero, decir que de forma general, no solo en el paciente anciano, aunque en estos es más acuciante el problema, alcanzamos a la hora de la verdad en prevención secundaria un control de factores de riesgo cardiovascular muy limitados. Simplemente los estudios Euroaspire 4 y 5, múltiples registros en los que los resultados son peores. A modo de ejemplo, que los pacientes que fuman y les ha dado un ataque al corazón al año están fumando hasta en un 50% de los casos. E igual con la hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad o el sedentarismo. Entonces, muchas veces podríamos plantearnos, ¿es porque no utilizamos este fármaco o esto o este otro? Pues en parte sí, pero también es verdad que muchas veces empezamos la casa por el tejado, y lo primero que hay que hacer es convencer al paciente de que tiene que cuidarse, que es la medida más eficaz que cualquier pastilla que podamos utilizar nosotros o cualquier medio de alta tecnología. Hay que convencerles de que tienen que cambiar su estilo de vida. Empieza por no fumar, hacer un cierto ejercicio físico de forma habitual, intentar controlar el peso, dieta mediterránea a ser posible, y es aplicable a diabéticos en forma específica, aunque se podría aplicar a toda la población, 5 comidas al día, e intentar minimizar el uso de azúcares procesados. Aquí comento un poquito del Predimed, que es el ejemplo de dieta mediterránea. Pasa muchas veces en este país que cualquier cosa es dieta mediterránea y no es verdad. Hay que explicar que tiene que ser una dieta rica en fruta, legumbres, pescados azules, y minimizar un poco el uso de las carnes, sobre todo las rojas, de las que abusamos, y de productos procesados. Pongo ahí el artículo reciente del New England del ayuno intermitente. No realmente porque lo recomienden los pacientes, ya sean ancianos o más jóvenes, sino porque hay mucho debate acerca del posible efecto antiinflamatorio que tienen determinadas dietas en la evolución de los pacientes, y al fin y al cabo la aterosclerosis no deja de ser un tipo de inflamación. Vamos con el primer factor de riesgo cardiovascular, el tabaco. Es el principal factor de riesgo, y su abandono reduce en un 35% el riesgo de recurrencia de eventos. Uno puede pensar en el paciente anciano, bueno, pues ya es mayor, hay beneficios casi desde los primeros minutos. Enseguida baja la tensión, en unas horas empieza a bajar el monóxido de carbono, en unos meses empieza a mejorar la función pulmonar, a notar menos fatiga, a notar mejor los sabores, y simplemente al año ya su riesgo cardiovascular se ha reducido a la mitad con respecto a si hubiera seguido fumando. ¿Qué tenemos para ayudar a los pacientes ancianos? Lo primero, la mayor evidencia, como siempre es escasa, es en terapia sustitutiva, con parches o con chicles de nicotina. Casi cualquier manejo grupal, entrevistas individuales, es válido. Y los fármacos que ahora están más en boga, que parece que se van a financiar, que son la vareniclina y el bupropión, tienen experiencias limitadas. Además, la vareniclina puede exacerbar síntomas depresivos, y hay que tener cierto ojo cuando el aclaramiento renal es menor de 30 mililitros por minuto, y el bupropión no deja de ser un antidepresivo y puede exacerbar parkinsonismo subyacente. En cuanto al sedentarismo y la obesidad, la actividad física reduce el riesgo de eventos más o menos en un cuarto. En ancianos particularmente tiene efectos beneficiosos sobre la cognición y el estado de ánimo. Y el tipo de ejercicio como tal no es tan relevante. Realmente lo que hay que intentar es individualizarlo y que el paciente elija un ejercicio que le guste para mantener el hábito. Puede valer unos 150 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada, o unos 75 minutos de ejercicio más vigoroso, 2-3 días a la semana, con todos los rangos intermedios. Al final, en el paciente anciano, muchas de las vías que conducen a la fragilidad incluyen la sarcopenia, la falta de músculo, como causa y efecto. Y de hecho hay documentos que instan a fijarnos y como objetivo el mejorar un poquito el tono físico de los pacientes ancianos. Luego, muy relacionado con el sedentarismo, está la obesidad. Cada vez se le va dando más importancia, la que tiene, y se ve que está detrás de muchos factores de riesgo clásicos que siempre hemos mirado, como la diabetes, la hipertensión o la dislipemia, y que a largo plazo
pueden conducir a la insuficiencia cardíaca, sobre todo con fracción de eyección preservada, a la enfermedad coronaria, a arritmias y otros problemas extracardíacos que afectan al corazón, como la apnea obstructiva del sueño o un aumento del tono inflamatorio global del organismo. En cuanto a la hipertensión arterial, es el factor de riesgo más prevalente en población mayor, hasta 3/4 partes en mayores de 75 años. Y en las últimas guías se han ajustado un poco los límites. Llevamos varios años en los que se van bajando poco a poco, aunque a la hora de la verdad los límites han bajado un poquito los de la presión diastólica y se buscan objetivos entre 130, por debajo de 140, 80 en pacientes por encima de 65 años. En los jóvenes, derivado del sprint y de otros registros, se intenta, si se puede, un poquito más bajo, pero en general son parecidos. Esto es la demostración de que poco a poco los niveles que se marcan como objetivos son un poquito más bajos. Lo primero, de forma práctica, los límites en la consulta no son los ambulatorios, los límites ambulatorios de día son 135-85. Es muy importante el uso de automedidas y el mapa. Una medida aislada puede conducir a error. Se vuelve a hablar otra vez de la cronoterapia, es decir, de dar los antihipertensivos en un momento del día, sobre todo por la noche, para reducir eventos, y no deja de ser una técnica. Y hay que enseñar a los pacientes y a nosotros mismos a hacerla bien. Pequeñas cosas pueden conducir a grandes fallos en la medida. Pacientes que llevan esperando mucho tiempo en la sala de espera, pacientes que no han ido al baño, no esperar tranquilamente, poner el manguito sobre la ropa, etc. Y en el paciente anciano además está el fenómeno de Osler, el gap auscultatorio, que puede confundir a los aparatos de lectura por la rigidez arterial. Tratamiento, estamos en prevención secundaria, siempre que sea posible que haya IECAS o ARA2. Pongo los betabloqueantes entre interrogantes porque realmente como antihipertensivos no son especialmente eficaces y tienen efectos secundarios. Toda su evidencia viene en gran medida en insuficiencia cardíaca, en gente con angina residual y en control de frecuencia. En una época en la que revascularizamos a muchos pacientes, quedan sin angina residual y sin disfunción ventricular, el uso puede estar un poco en duda, aunque está en marcha el ensayo Reboot para intentar responder a esa pregunta. Potencia y duración. Muchas veces ponemos mucha potencia y poca duración. Hay que saber la farmacocinética de lo que utilizamos. Verbigracia, utilizar el enalapril 2 veces al día. Muchas veces las pacientes pueden estar descontrolados por la noche y tienen que durarles la pastilla 24 horas al día. Simplicidad, máxime en ancianos. Tienen muchas pastillas. Hay que intentar utilizar combinaciones que lo simplifiquen. Hay estudios en los cuales se muestra que cuanta más pastillas, más posibilidades de falta de adherencia. Interacciones, incluso con fármacos extracardíacos. Los alfa bloqueantes antiprostáticos producen hipotensión ortostática, hoy muchos de los psicofármacos también. Y luego hay que coordinarse con primaria para intentar una reevaluación de los pacientes, que haya un control cuando se ajustan la medicación. En cuanto a la dislipemia, la teoría lipídica nos conduce a un LDL cuanto más bajo mejor. Fármaco de elección en todos los grupos poblacionales, estatinas, útiles en cualquier rango de edad. Hay metaanálisis en ancianos que muestran su utilidad. Efectos secundarios, lo sabemos, las mialgias. La radiomielisis en sí es muy rara. No todas las estatinas provocan las mismas mialgias y si las tenemos, pues hay que buscar causas de miopatía subyacente, por ejemplo, hipotiroidismo, déficit de vitamina D, buscar uso de corticoides que a lo mejor puedan ser prescindibles y luego en su manejo, pues por ejemplo, saltar de una estatina hidrofílica a una lipofílica o viceversa y titular de abajo arriba. En ancianos, de todos modos, como en casi cualquier paciente con expectativa de vida limitada, pueden retirarse. Más ayudas, la ezetimiba, subanálisis del Improve o el Utopia 75 muestran utilidad de la ezetimiba en relación directa con la bajada de LDL. En cuanto a los inhibidores PCSK9, se sabe que mantienen eficacia en cuanto a bajada de LDL y seguridad en pacientes mayores, subanálisis del Odyssey y del Fourier. Y últimamente con el Reducit ha vuelto a ver ahí un poco, no es directamente con el LDL, pero ciertas noticias que pueden hacer que volvamos a utilizar con más frecuencia los ácidos grasos omega-3, sobre todo el hidroxietil. Así, las nuevas guías nos vienen a decir que
independientemente de la edad, hay que utilizar estatinas de primera opción y que los objetivos de LDL son los mismos en pacientes ancianos que en pacientes jóvenes. En prevención primaria está más en duda y hay varios ensayos clínicos como el STARI que pueden responder en un futuro a la utilidad de estos fármacos. En cuanto a la diabetes, también ha habido una cierta revolución en los últimos años con los nuevos fármacos, los análogos GLP-1 y los inhibidores SGLT2. Segundo objetivo, máxime en ancianos, minimizar hipoglucemias. Se ofrecen distintas alternativas, la propia metformina, los IDPP4, la tiazolidinedionas y la carbosal. Lo que pasa es que estos dos últimos pueden presentar problemas en el paciente anciano. Las tiazolidinedionas la pioglitazona puede hacer acumular líquido y descompensar estados subyacentes de insuficiencia cardíaca y parece que aumenta las fracturas en mujeres, y la carbosal tiene una tolerancia gastrointestinal bastante mala. Pero hay que entender que el enfoque no es glucocéntrico, nuestro objetivo no es atacar directamente, aunque se hace de forma secundaria, la hemoglobina glucosilada. De modo que según la fragilidad del paciente, en pacientes ancianos se puede buscar una hemoglobina glucosilada por debajo de 8 y en pacientes con expectativa de vida limitada, muy frágiles, lo que se busca es que no haya complicaciones con hipoglucemias o complicaciones tipo coma hiperosmolar y se aceptan hemoglobinas glucosiladas por debajo de 9. Los algoritmos de la Sociedad Europea nuevos tienen un punto ahí un poco conflictivo, que es el hecho de que permiten en prevención secundaria el uso directo de análogos GLP-1 o de ISGLT2 sin pasar por la metformina. Puede que tenga sentido, pero es verdad que los estudios en los que se basan, un 85% de los pacientes estaban tratados con metformina de forma basal. A mí personalmente me gusta mucho el algoritmo de la AJA porque es muy escalonado y da unos objetivos muy claros. Prevención secundaria, uso de análogos primero la metformina, y en prevención secundaria uso de los análogos GLP-1 y de los ISGLT2. Segundo objetivo, minimizar hipoglucemias. Tercer objetivo, intentar perder peso. Cuarto objetivo, aquí esto va más con los pacientes jóvenes, el tema del costo, porque los nuevos fármacos son más caros, por ejemplo, que las sulfonilureas, que la pioglitazona o que la insulina. Subanálisis del uso, de los ISGLT2 en ancianos demuestran que se mantiene beneficio en insuficiencia cardíaca y en prevención de deterioro de función renal. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlos? Hay que vigilar la función renal. A día de hoy en ficha técnica están aceptados hasta un aclaramiento de 45 mililitros minutos, si bien en un futuro puede que ese límite se baje, casi seguro. Hay que intentar bajar un poquito el diurético de ASA, entre 0,5 y un comprimido de Seguril, para hacerse la idea. Remarcar la higiene genital, que esto sí que es frecuente, más que las infecciones urinarias son las infecciones genitales, y luego pues hay cierta controversia acerca de determinados efectos secundarios, sobre todo con la cetoacidosis euglucémica. Hay que intentar evitar situaciones insulinopénicas, deshidrataciones, intervencionismo, etc. En esos momentos habría que suspenderlos, pero igual que la metformina. En ancianos obesos los análogos GLP-1 podrían tener efecto neuroprotector. No se sabe muy bien cómo, pero parece que sí. Quizás simplemente con la pérdida de peso mejores estados de apnea del sueño subyacentes. Hay que tener en cuenta que hay que titularlos y empezar poco a poco de abajo arriba porque dan náuseas y vómitos al inicio, y valorar el estado nutricional previo. La doctora Guerrero lo ha marcado antes. Estos fármacos hacen perder peso y gente que incluso puede estar en peso normal pueden tener cierto déficit nutricional, ancianos. Los IDPP4 son seguros, pero con un efecto cardiovascular neutro, aunque en insuficiencia cardíaca no está claro y podría ser, sobre todo la saxagliptina, discretamente deletérea. Como conclusiones, fuera de la consabida menor evidencia en ancianos, los objetivos de prevención secundaria se parecen mucho a los de la población joven. Es verdad que hay que tener una mayor laxitud en pacientes frágiles o con expectativa de vida limitada y hay que tener mayor atención a las interacciones. La segunda parte de la charla es explicar qué es la rehabilitación cardíaca. Es un trabajo de equipo, de educación al paciente. Puede ser tan grande como te lo permitan, pero esencialmente la idea es un trabajo entre múltiples especialistas para afrontar los problemas de los pacientes psicológicos, sociales, neumológicos, cardiológicos, etc. Tiene 3 fases, una fase 1 intrahospitalaria, una fase 2, que es el programa como tal de ejercicio y de charlas educativas, y la fase 3,
que es una vez acaban la fase 2, al resto de su vida, cómo controlamos al paciente en su vida cotidiana. La fase 1 en ancianos, de hecho, se puede parecer mucho a lo que es la prevención del delirium. Hay que intentar dentro del hospital movilizar rápidamente al paciente, intentar quitarle sondas, vías en la medida de lo posible, intentar mantener un orden y fijarnos en cosas que muchas veces los cardiólogos no nos fijamos, como por ejemplo la vigilancia gastrointestinal, la analgesia o decir que se traigan su audífono y sus gafas. La fase 2 es la consulta de cardiología y rehabilitación, en la que se evalúa el riesgo de eventos y se prescribe de forma individualizada el ejercicio físico adaptado a las vicisitudes del paciente, así tiene artrosis, dolores de espalda, etc. Y las charlas educativas. Si hay una palabra que defina la rehabilitación es educación. Hay que tener una accesibilidad continua, con ajustes de medicación y derivación a especialistas según lo que nos van contando los pacientes y una evaluación final. Peculiaridades en ancianos. Tienen una serie de problemas, otra vez menor evidencia, son más complicados, tienen los mismos problemas que los jóvenes, pero encima se añaden cosas como la polifarmacia, la fragilidad, la comorbilidad, etc. Tienen menor participación y menor adherencia y además tienen mayor limitación osteomuscular. Pero de todo ello pueden derivar oportunidades. Se puede actuar sobre la fragilidad, se puede actuar sobre la polifarmacia, se pueden hacer ejercicios específicos de fuerza y equilibrio y tienen beneficio en casi todas las cardiopatías. Durante todo el proceso es básica, igual que en las unidades de insuficiencia cardíaca, la enfermería. ¿Qué hacemos con la fragilidad? Bueno, pues tenemos mandato de intentar actuar sobre ella. ¿Cómo la evaluamos? Pues tenemos nuestro documento de la sección publicado en la Revista Española de Cardiología. Uno lo lee y dice, ¿cuál sería lo mejor que podríamos hacer? Hacer una valoración geriátrica integral. Sencilla, ¿verdad? Bueno, sería lo idóneo, pero esto lleva entre 1 hora y 1 hora y media. ¿Qué podemos hacer que sea más práctico para un día a día en el que vamos sobrecargados? Escalas de screening inicial para detectar pacientes que pueden dar problemas. El cuestionario Frail, las preguntas autorreferidas del Dr. Sanchís y luego en el plano físico el test de levántate y anda, Time, Tap and Go, el test de la marcha o el SPPB. Y luego tenemos la fase 3. ¿Qué recomendaciones daría yo? Hay que intentar mantener un canal abierto, bien con el paciente y además con su médico de atención primaria. Los pacientes se sienten mucho más seguros si no se les da el alta. De hecho, si saben que pueden volver, muchas veces no vuelven, tienen esa seguridad y utilizan menos el sistema sanitario porque tienen esa seguridad. Como conclusiones, podemos decir que los programas de rehabilitación cardíaca lo que buscan son cambios en el estilo de vida que son la base de la prevención cardiovascular. El papel de enfermería es vital, es clave, y permiten identificar problemas en el cumplimiento de objetivos terapéuticos porque desarrollan una cercanía con el paciente que invita a la confianza. Efectos secundarios, titulación correcta, problemas sociales, problemas cognitivos, problemas asociados a otras especialidades que permiten coordinación. Genera mucha seguridad en los pacientes. De hecho, tenemos un trabajo de nuestra enfermería que se presentó en el último nacional, en el que se veía que los pacientes en escalas autorreferidas de calidad de vida mejoraban mucho más que la capacidad física, mejoraban su escala de ansiedad y depresión. Pueden adaptarse a las necesidades especiales de pacientes ancianos. Con el envejecimiento de la población vamos a tener que emplear estrategias específicas para un mayor reclutamiento y una mejor valoración de estos pacientes. Y bueno, para conseguir esto, pues ahora está en boga hablar de programas domiciliarios. ¿Qué se hace con los pacientes de alto riesgo si no dan abasto los programas normales? Control telemático, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la excelente presentación. Recordaos que podéis hacer preguntas en el chat habilitado del eCardio y que revisaremos al final de las 3 ponencias. Por último, voy a hablar yo de la optimización del tratamiento antitrombótico en el paciente mayor con cardiopatía isquémica. He distribuido la charla en estos 4 puntos, voy a intentar dar ideas clave en cada diapositiva y ser lo más escueta posible. Como bien sabemos, la cardiopatía isquémica en el paciente mayor es una epidemia. Hay aumento progresivo tanto de los síndromes coronarios agudos, sobre todo a expensas de escasez
llegando hasta un 35% de mayores de 75 años en los grandes registros europeos, y de síndrome coronario crónico, y estos pacientes tienen sus peculiaridades que ya hemos ido comentando a lo largo de esta charla. Como hemos dicho también, están infrarrepresentados en los grandes ensayos clínicos pivotales. Por un lado, en la figura de la izquierda se ve cómo están infrarrepresentados en los grandes ensayos clínicos de doble antiagregación en el contexto del síndrome coronario agudo, y por otro lado, en la figura de la derecha vemos cuál es la media de edad de los pacientes incluidos en los grandes ensayos de síndrome coronario crónico, que dista muchísimo de la edad en la que empezamos a considerar a un paciente mayor o anciano. Todo esto genera una necesidad, y genera la necesidad de ensayos clínicos. Sobre todo se ve cómo a partir del año 2011-2012 aumenta exponencialmente el número de ensayos clínicos en población mayor. Estos ensayos clínicos tienen sus dificultades, sobre todo de reclutamiento. ¿Y qué dicen las guías? Pues las guías, 3 guías que voy a comentar brevemente en esta sesión, dicen muy poco. Las guías de escasez dicen que a un paciente no hay que negarle una angioplastia primaria por la edad, o sea que no existe un límite de edad para la angioplastia primaria, y además sabemos que en estos pacientes la fibrinolisis puede ser mucho más contraproducente que un cateterismo cardíaco. Sin embargo, se hacen mucho menos angioplastias primarias, tal vez por la percepción de que tienen un mayor riesgo de sangrado, de que se van a complicar, de que a lo mejor tienen menos esperanza de vida, etc. ¿Y qué pasa con las guías de escasez? Si buscamos elderly, pues lo encontramos muy poco, y encontramos como con un grado de recomendación 2AA nos dicen que los pacientes mayores, pues una estrategia invasiva debería ser considerada. No voy a entrar en este tema porque la doctora Guerrero ya ha hablado, y existe controversia de cuál es el mejor manejo, si invasivo o conservador, en los pacientes más mayores, sobre todo aquellos que tienen comorbilidades y síndromes geriátricos como la fragilidad. Por otro lado, ¿cuál es nuestra realidad? Pues nuestra realidad es que estos pacientes se someten a menos estrategia invasiva, y así se refleja en los grandes registros europeos. Y además, los pacientes frágiles o que tenemos percepción de fragilidad, menos aún. ¿Y de qué herramientas disponemos para evaluar el riesgo isquémico y hemorrágico que nos ayudarán a decidir sobre el tratamiento antitrombótico, que viene a ser la piedra angular de esta charla? Pues muchas escalas. Disponemos muchas escalas que nos ayudan a valorar el riesgo isquémico de los pacientes, y como vemos en todas ellas, la edad es un denominador común. Pero es que además no solo la edad per se aumenta el riesgo isquémico, sino que las comorbilidades asociadas a la edad y la complejidad de la anatomía coronaria, es decir, unos factores angiográficos relacionados con la edad, también aumentan el riesgo isquémico. Pero luego vamos y valoramos el riesgo hemorrágico para tomar la mejor decisión en nuestro paciente, y encontramos lo mismo, que la edad es un denominador común en todas las escalas de riesgo. Además, se ha visto que en las escalas de riesgo hemorrágico la edad pesa mucho, y muchas veces sobreestimamos este riesgo hemorrágico. No he puesto aquí, pero voy a citar un trabajo de la doctora Guerrero y el doctor Ariza de Belviche, en el que ellos demuestran que muchas veces estas escalas no solo sobreestiman el riesgo hemorrágico del paciente, sino que realmente no tienen una buena capacidad predictiva. Por lo tanto, lanzo una reflexión: estamos tomando decisiones sobre unas escalas que tienen limitaciones, y paso al siguiente punto, que es el tratamiento antitrombótico. En este documento de consenso de expertos, digamos, que ya nos queda un poco antiguo porque es de 2015, nos explican las peculiaridades que tienen los pacientes más mayores. Cuando envejecemos, absorbemos de forma diferente los fármacos, tenemos una diferente composición corporal, tenemos disfunción hepática, renal, comorbilidades, fragilidad, y la farmacocinética y la farmacodinámica es distinta. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los tratamientos antitrombóticos que utilizamos en el paciente anciano? Pues realmente son los mismos que en el paciente joven, con unas particularidades. El ácido acetilsalicílico es el tratamiento estándar en estos pacientes, sobre todo cuando lo utilizamos en monoterapia, y el clopidogrel en la dosis de 75 es el tratamiento de elección después del ácido acetilsalicílico. Pero
Es verdad que hay fármacos como el ticagrelor que están empezando a tener una gran cabida en este contexto del paciente que tiene cardiopatía isquémica y es mayor. Respecto al prasugrel, comentar que pues, por los resultados del Triton TIMI 38, que es el ensayo pivotal de prasugrel que lo comparaba con clopidogrel, debido a que en la dosis estándar de 10 había un aumento de sangrados importantes, pues esta dosis se desaconsejó tanto en los pacientes mayores de 75 años como en los pacientes con bajo peso o con AIT o ictus previo. Sin embargo, hay una dosis de 5 que sí que está aprobada. Un poco en la línea de indagar esta dosis de prasugrel de 5, se llevaron a cabo varios ensayos clínicos, voy a presentar dos. En este ensayo, de pacientes extraídos del Elderly ACS, se comparó la doble antiagregación con prasugrel de 5 versus clopidogrel 75. Y la verdad es que se tuvo que interrumpir el reclutamiento por futilidad para la eficacia. No hubo diferencias para el objetivo primario, que era un combinado de muerte, infarto, ictus, reingreso cardiovascular y sangrado a un año. También en esta misma línea, con la dosis de prasugrel de 5, se llevó a cabo el ensayo clínico Antarctic, también en mayores de 75 años con síndrome coronario agudo, en el que se intentó utilizar la herramienta de valorar la reactividad plaquetaria, monitorizar la función plaquetaria y en función de la hiperreactividad plaquetaria titular la dosis de prasugrel. Pero ocurrió lo mismo que en el ensayo anterior, que no hubo diferencias para un objetivo primario que fue similar. Por lo tanto, digamos que el prasugrel en el contexto del paciente mayor queda un poco en un segundo plano en estos momentos. Sin embargo, el ticagrelor sí que es verdad que es un fármaco que pues, cada vez se está utilizando más, como luego os mostraré en registros en vida real, y pues en su subestudio por edad del ensayo pivotal, que es el Plato, se observó que no hubo diferencias en subgrupos de edad, es decir, que el ticagrelor fue superior tanto en muerte cardiovascular, infarto e ictus y en mortalidad por todas las causas, tanto en los pacientes jóvenes como en los pacientes mayores de 75 años de hecho, sin aumento de sangrados relevantes. Y aunque esto es un registro observacional con las limitaciones que ello supone de pacientes mayores con infarto con elevación del segmento ST y angioplastia primaria, se incluyeron 1087 pacientes mayores de 75 años y se comparó el ticagrelor con clopidogrel. Se observó que en este estudio observacional pues el ticagrelor se asoció con una reducción del evento combinado y no se observaron mayores sangrados al año. Luego esto es un estudio un poco controvertido que tiene sus limitaciones, que se presentó en el Congreso Europeo de París el año pasado. Sin embargo, no existe una publicación al respecto y es el Popular Age. Este estudio tiene un número limitado de pacientes, solo 1000 pacientes con escasez, y randomizan de forma abierta clopidogrel o a un inhibidor de la P2Y12 potente, ticagrelor o prasugrel. Es verdad que en la rama del inhibidor P2Y12 potente la gran mayoría, 93%, eran de ticagrelor, y tiene limitaciones porque muchos pacientes discontinuaron los tratamientos. De todos modos, en la presentación del europeo, los autores concluyen que el clopidogrel produjo menos sangrados, aunque realmente en un objetivo secundario de este estudio, que era un endpoint que era el beneficio clínico neto de eventos isquémicos menos hemorrágicos, no encontraron diferencias. Por lo tanto, pues es un estudio que está ahí, pero que también tiene sus limitaciones. Y luego, ¿qué hacemos con los pacientes más mayores que no revascularizamos o que no decidimos hacer una estrategia invasiva? Pues bueno, pues un poco en la misma línea tenemos los subanálisis del CURE con clopidogrel, del Plato con ticagrelor. Estos dos fármacos podrían utilizarse. La recomendación de mantener la doble antiagregación 12 meses es la misma, aunque hagamos un manejo conservador. Y prasugrel diseñó un ensayo específico, que es el Trilogy, que no salió bien, por lo tanto este fármaco en el manejo conservador no deberíamos utilizarlo. Respecto a la seguridad del ticagrelor en
en los pacientes más mayores, en este caso son octogenarios del registro longevo, un 15% llevaron este fármaco. Se veía que la tendencia era pacientes más jóvenes, menos comórbidos y con menos riesgo isquémico y hemorrágico, y parecía un fármaco seguro porque solo el 3% sangraron a los 6 meses. Y luego se han hecho otros estudios como el registro SCOPE de octogenarios con ticagrelor para ver si es seguro, y sí que se ve que es un fármaco que al ser más potente que clopidogrel produce un poquito más de sangrados, pero parece que en pacientes más mayores que tengan alto riesgo isquémico sí que se puede utilizar. ¿Y cuál es nuestra tendencia en vida real? Pues después del ácido acetilsalicílico, el clopidogrel es el segundo fármaco más usado. Sí que es verdad que hay una tendencia a utilizar cada vez más ticagrelor, aunque no es tan marcada como en los más jóvenes. Y bueno, ¿cuál es la duración óptima de la doble antiagregación? Aquí hay mucha controversia. Tenemos que diferenciar dos escenarios, que es la fase estable, el síndrome coronario crónico, y la fase aguda, el síndrome coronario agudo. Las duraciones estándar, como ya sabemos, son 6 meses en el síndrome coronario crónico y 12 meses en el síndrome coronario agudo. Pero esto ha generado mucha controversia en los últimos años, lo que ha llevado a que se diseñen múltiples ensayos clínicos para ver el beneficio de acortar versus alargar. Os voy a presentar 2 estudios paradigma de acortar, 2 estudios paradigma de alargar. Respecto a alargar la doble antiagregación, tenemos el estudio DAPT, que incluyó casi 10.000 pacientes en los que se implantó un stent fármaco activo, que tras tolerar un año la doble antiagregación, esta se prolongó hasta 30 meses versus monoterapia con aspirina. Se vio que se redujeron los eventos isquémicos con un ligero aumento de sangrados moderados, pero el problema es que los mayores de 75 años solo correspondieron un 11,6%. Pasó un poco lo mismo en el Pegasus, que se incluyeron 21.162 pacientes con muy alto riesgo isquémico, infarto reciente y otros factores de riesgo como ser mayores de 65 años, diabético, insuficiencia renal, y con un seguimiento medio a 33 meses, en los que se prolongó la doble antiagregación con ticagrelor en 2 dosis versus monoterapia, y fue favorable para las 2 dosis de ticagrelor, sobre todo para la de 60 miligramos 2 veces al día, que sangraban menos. Pero el problema es que también los mayores de 75 años tan solo correspondieron a un 15%. Un estudio que siempre comentamos cuando hablamos de acortar doble antiagregación es el Leaders Free. Este estudio incluyó 2.400 pacientes de muy alto riesgo hemorrágico, y es un estudio que hubo 64% mayores de 75 años, se incluyeron tanto síndrome coronario crónico como síndrome coronario agudo, y se aleatorizaron a stent fármaco activo con pauta corta de DAP, de doble antiagregación, versus stent convencional, y tanto el endpoint de seguridad como de eficacia fue favorable para cortar la doble antiagregación en los pacientes de alto riesgo hemorrágico con stent fármaco activo. Este mismo resultado se obtuvo con el estudio Senior, que también se incluyeron pacientes mayores de 75 años, 1.200, y también una DAPT corta con un stent fármaco activo tuvo menos efectos adversos comparado con un stent convencional. Y en este metaanálisis de 6 ensayos clínicos, algunos que estudian el acortar DAPT versus alargar DAPT, otros, la conclusión general en los pacientes más mayores, con la limitación de que más mayores son mayores de 65, que para nosotros realmente estos pacientes no son mayores, sí que concluyen que acortar la doble antiagregación tras un stent fármaco activo parece ser más beneficioso cuanto más edad. Y bueno, simplemente comentar, ya se ha comentado en otras charlas del ICARDIO, que hay escalas que nos recomiendan las guías de doble antiagregación 2017, que nos orientan sobre qué paciente se va a beneficiar de alargar o acortar la doble antiagregación, que son la Precise DAPT y la DAPT con sus limitaciones. Y bueno, por último, 2 palabras de la triple terapia. La triple terapia, como sabéis, aumenta mucho el riesgo de sangrado, sobre todo en los pacientes más mayores. Una vez publicados los 4 ensayos pivotales con los 4 anticoagulantes orales de acción directa, pues la tendencia es que si nos preocupa mucho el riesgo hemorrágico, tengamos tendencia a cortar al máximo posible la triple terapia. Y bueno, por último, sobre el síndrome coronario crónico, los mensajes clave es que se habla poco del anciano, dice que están infrarrepresentados, infradiagnosticados, infratratados, y que se mueren más, que el tratamiento es complejo, recomienda el acceso radial, stent fármaco activos y pautas cortas de doble antiagregación.
Y sí que es cierto que en estas guías como novedad pues se muestran 2 estrategias a valorar de prolongar el tratamiento antitrombótico, que viene a ser la estrategia COMPASS, la estrategia Pegasus, que también se han comentado en otras charlas del ICARDIO, no voy a entrar. Por último, comentar que en los pacientes muy mayores, incluso nonagenarios y centenarios, hay que seguir las guías de práctica clínica, aunque ajustemos los tratamientos a las dosis óptimas, y que la adherencia al tratamiento tiene impacto pronóstico. Y por último, decir que la edad per se, como hemos comentado, no es un factor para negar un tratamiento. Hay 96 años y 74 años, como podéis ver en las diapositivas. Estos 2 pacientes son pacientes míos del mes pasado, que me han dado su autorización para poner la foto. Es muy importante individualizar, y es muy importante tener en cuenta que la decisión de mantener un tratamiento antitrombótico, cambiarlo, es una decisión dinámica que depende de la evolución del paciente. Por último, como conclusiones, es que nos encontramos ante una verdadera epidemia futura del paciente mayor con cardiopatía isquémica, que no existe un límite de edad para la reperfusión, aunque es verdad que estos pacientes tienen menos estrategia invasiva y menos tratamientos optimizados, incluido el tratamiento antitrombótico, que tienen mayor riesgo isquémico y hemorrágico, y que además las escalas tienen sus limitaciones. Hay que individualizar, tener en cuenta la comorbilidad y los síndromes geriátricos, que hay evidencia creciente para modificar de forma individualizada la duración de la doble antiagregación, y que esta decisión debe ser dinámica, que cada vez más los pacientes mayores, muchos, casi un 20%, requieren triple terapia, y que hay que valorar pautas cortas de triple terapia, incluso doble terapia desde estadios muy tempranos, y que bueno, también existen nuevas estrategias de tratamiento antitrombótico que no nos ha dado tiempo a comentar en esta charla, que aún no están validadas en población anciana, pero que puede ser una vía de investigación en un futuro. Estos son nuestros retos en 2020. Estos pacientes, como han dicho mis compañeros, son muy complejos de manejar, pero seguiremos trabajando e investigando para ofrecerles lo mejor posible. Y muchas gracias, nos vemos en Tarragona 2020. Damos paso a las preguntas. Vale. A ver, la primera pregunta para la doctora Guerrero, si hay tiempo. ¿Qué escalas recomendarías para la valoración de la fragilidad? Bueno, de todas las que hemos mostrado en la diapositiva, cualquiera de ellas en sí es válida en el síndrome coronario. El problema es la situación de la que dispongas para poder hacerla. Un poco en la fase aguda, cuando el paciente está en la coro y no se puede mover o lleva fármacos y de alguna forma lo que es la actividad física no la puede realizar, yo utilizaría un frail, porque además es muy rápido de hacer, y en esa situación creo que es lo más adecuado. Cuando el paciente está quizás ya más estable, igualmente durante la hospitalización yo evitaría utilizar escalas que se basen en ciertas actividades físicas, como puede ser la Short Physical Performance Battery, porque estas escalas no dejan de estar artefactuadas según la capacidad funcional del paciente, que muchas veces está muy deteriorada durante el ingreso hospitalario. Entonces, durante el ingreso, quizás más en la fase estable, utilizaría la escala de Friet. Vale. Una pregunta para el doctor García Pardo. ¿Qué nos podrías explicar sobre la evidencia del uso de beta bloqueante en el paciente mayor con cardiopatía isquémica? Y, en tu caso, en el paciente mayor, ¿qué beta bloqueante elegirías y por qué lo considerarías el más apropiado? Depende de para qué. O sea, ya digo que lo que es la evidencia general de los beta bloqueantes en pacientes con función normal, sin angina residual, revascularizados completos, está en duda en todo el espectro, a pacientes jóvenes, pacientes añosos, y sabemos de los efectos secundarios que tienen. Por ejemplo, en Valladolid tienen una cosa muy curiosa, que es que como de forma periférica producen vasoconstricción, llega el frío, llega la niebla y te dicen que están con las manos y con los pies helados, independientemente de la impotencia, de los que tienen astenia, algunos cuentan pesadillas.
pero también depende para qué, porque es un grupo heterogéneo. Digamos, quedémonos con los 4 que sobre todo utilizamos nosotros. El metoprolol y el bisoprolol son mucho más selectivos. Eso implica que frenan muy bien si tienen una fibrilación auricular rápida y tal, pero tienes más efectos periféricos en cuanto a vasoconstricción. En ese aspecto, pues por ejemplo, en insuficiencia cardíaca el que más evidencia tiene con fracción de eyección deprimida sería el carvedilol, y tiene un poquito más de vasodilatación periférica, pero frena menos. Y el nebivolol es una cosa ahí un poco intermedia, con el seniors, que decían que podía valer para fracción de eyección preservada, pero siempre estuvo la cosa de que había mucho isquémico y que lo que realmente estuviera era quitando equivalentes anginosos, ¿no? Claro, tiene esa capacidad de donación de óxido nítrico y lo toleran mejor. Y también, por ejemplo, la impotencia, dices, no, en pacientes ancianos, pues como tengas confianza, te lo cuentan. Te lo cuentan y dices, a ver qué podemos hacer con esto, y bueno, pues se intenta muchas veces. Sobre todo cuando no es el típico de insuficiencia cardíaca avanzada, que ahí yo prefiero el carvedilol, ¿no? Eso, ahí no entra, intento no meter el nebivolol, pero así de forma general muchas veces nebivolol y carvedilol en pacientes ancianos. Te voy a lanzar otra pregunta. Respecto al tipo de fármacos para la diabetes, ¿realmente crees que tienen alguna cabida hoy en día, incluso en el paciente mayor, los de PP4, tiazolidinedionas, ascabosa que has comentado? Vamos a ver, los IDPP4 sí, se toleran muy bien, bajan como 0,7% la hemoglobina glucosilada, pero es verdad que su efecto cardiovascular no es especial, no es remarcable, es neutro. Pero si es para controlar la diabetes, son muy cómodos, se toleran muy bien, son muy cómodos, no producen hipoglucemias y ahí están. Bueno, de elección, si ya estamos en prevención secundaria, habría que intentar introducir los otros. Si está introducido el análogo GLP-1, es una tontería, es un gasto innecesario tener el IDPP4 porque actúa como un efecto incretínico, pero mucho menos. No va a pasar nada, pero no vale de nada, sería un gasto innecesario. Y luego, ya he comentado, la pioglitazona, incluso la rosiglitazona, que le han quitado el warning que la ha hundido, tienen los problemas de que ganan líquido y claro, en esta gente pueden siempre tener cierto grado, bueno, si tienen insuficiencia cardíaca ya manifiesta, están contraindicados, pero siempre te queda la duda de que no tengan insuficiencia cardíaca subclínica y encima ganan un poquito de peso y mayor riesgo de fracturas. Entonces siempre están ahí, pero la verdad es que nosotros los vamos a usar poco, y la carbosa da muchísima flatulencia y se tolera muy mal. Hay estudios tiene un estudio en el que se demuestra disminución de eventos, pierden peso, pero es que no puedes mantenerlo a largo plazo. Le pasa un poco como a las resinas para el colesterol y tal, tiene una tolerancia muy limitada. Y en el paciente anciano, en el primer algoritmo que has presentado de diabetes, que se pone de entrada ISGLT2 o GLP-1, realmente los ensayos con estos fármacos, el 85% llevaban un background de metformina. ¿Tú en algún paciente mayor empezarías a tratarle con alguno de estos fármacos sin pasar por la metformina? Depende, o sea, al final siempre tienes alguno que te lo planteas, pero muchas veces lo bueno que tienen todos estos 3 fármacos es que no producen hipoglucemias o es una cosa anecdótica. Entonces muchas veces los puedes empezar de forma simultánea, metformina a dosis bajas y otro de estos fármacos. Probablemente tengan efecto independiente, no estamos buscando un control de la glucemia, tanto como el efecto neurohormonal que parece que tienen los ISGLT2 o el efecto de modulador metabólico global que tiene el análogo GLP-1. Pero claro, científicamente hay que demostrarlo, ¿no? Todos han sido prácticamente, estaban con metformina, es un añadido. Entonces, es una cosa así un poquito, ¿se pueden utilizar? Pues ya te lo permite tu propia sociedad de cardiología, pero científicamente es una cosa que a lo mejor está todavía en pañales. Bueno, me pregunta José Manuel que en estos pacientes más mayores, en los que se ha realizado un intervencionismo coronario percutáneo, ¿cuál es el tiempo ideal de uso de doble antiagregación plaquetaria? Pues la verdad es que depende, o sea, depende de si el escenario es un síndrome coronario crónico, si es un paciente estable que viene a hacerse una angioplastia desde su casa, o si es un paciente con síndrome coronario agudo. Si es un paciente con síndrome coronario crónico que se hace una angioplastia, el tiempo ideal son 6 meses, pero siempre habría que individualizar. Si es un paciente de muy alto riesgo hemorrágico, con las nuevas generaciones de stent fármaco activos no sería descabellado dejar 3 meses de doble antiagregación.
Es verdad que hay unas estrategias que no he comentado que son interesantes pero no están en ficha técnica, como son la del estudio Twilight o el Global Leaders, que sería incluso dejar a lo mejor un paciente con 3 meses de doble antiagregación potente con ticagrelor y luego mantener el ticagrelor en monoterapia. Podría ser una opción en estos pacientes. Entonces realmente hay que individualizar. Lo que dicen las guías son 6 meses paciente estable que se revasculariza, 12 meses paciente con síndrome coronario agudo. Paciente con síndrome coronario agudo que se revasculariza y tiene mucho riesgo isquémico y menos hemorrágico, yo personalmente sí que prolongaría la doble antiagregación. Si me pesa más el riesgo hemorrágico, intentaría minimizarla. Y luego hay otra pregunta para el doctor García Pardo, que es un paciente frágil. Bueno, puede ser para los dos, la verdad. Un paciente frágil o cerca de estar frágil tiene más individualizada la terapia, la rehabilitación, hay más efectos adversos musculares o cognitivos por hacer un tratamiento más agresivo. Si queréis contestar los dos. Realmente en la rehabilitación uno acaba individualizando a todos los pacientes. No entiendo lo que quiere decir el tratamiento agresivo, si se refiere a ejercicio de alta intensidad o la medicación. Yo creo que podría ser las dos cosas. Yo creo que se refiere ¿no? más a la medicación. O ambas cosas. Yo entiendo sí. más la medicación, pero... Hombre, el paciente frágil, de entrada les ves, les haces la prueba de esfuerzo, ya ves que van más desequilibrados y de hecho la parte de la flexibilidad es que puedes cambiar el tiempo del programa. Y de hecho tenemos programas muy cortos para gente que está en una extraordinaria forma física, que es casi dar un empellón y venga, vuelve al mundo, te ajustamos un poquito todo, tú ya lo hacías bien de antes, programas de duración media y programas más largos que son los de insuficiencia cardíaca, los de pacientes más que son 3 meses. ¿Adaptarías la intensidad del ejercicio que prescribirías? Hay que ser paciente. A estos pacientes. Lo bueno que te otorga los programas de rehabilitación es una cosa que nos falta a todos, que es tiempo. Y en ese tiempo van saliendo gazapos que a veces no te cuentan una consulta de 10 minutos. Y aún así a veces pues están en la bicicleta o en la cinta y empiezan con una lumbalgia. O sea, tenemos trato con médicos rehabilitadores que empiezan que si parche de capsaicina, que si un masaje, y claro, eso además es muy gratificante porque aprendes cosas que no... La verdad es que yo entiendo una cosa también de lo que dice Miguel, que también lo ha comentado Carmen, que es, si está frágil o está cerca de estar frágil, también podemos revertir la fragilidad. Y eso es muy importante, porque el estado nutricional, fragilidad, sarcopenia va todo unido. Entonces, en estos pacientes realmente a lo mejor pues sí que estaría bien individualizar más la terapia dirigido a eso. Y respecto a los tratamientos más agresivos, Carmen, ¿tú crees que tendrían más efectos adversos musculares o cognitivos? Hablando de tratamientos médicos, por darle más... Es una pregunta interesante. En paciente frágil, ¿te refieres? Sí, o prefrágil, que también lo hemos estudiado. Ya. Obviamente, probablemente sí. El problema es que el estado de fragilidad hay que entender que es un estado reversible. Entonces, en ese caso, más que rehabilitación, podría ser una prevención, ¿no? Pero independientemente de esto, no tenemos ninguna evidencia que soporte el hecho de cambiar una estrategia farmacológica en presencia de fragilidad. Como comentaba Héctor, probablemente los pacientes frágiles, una estatina que le da cierta mialgia le siente mucho peor que un paciente robusto. Pero aún así, a día de hoy no se puede responder la pregunta de que si en un paciente frágil hay que modificar una estrategia farmacológica o intervencionista en función de la presencia de fragilidad. Y otra pregunta para ti en esa línea es que si crees que hoy en día estaría justificado el uso de la estrategia invasiva en los pacientes que tienen criterios de fragilidad. Es una pregunta compleja. Sí. Pregunta del millón. Sí, pero bueno, así acabamos por todo lo alto la sesión. Si tuviera respuesta a esto sería maravilloso y nos facilitaría infinitamente el trabajo del día a día. Pero no, a día de hoy aún no hay respuesta. Yo aún así confío en un poco en el estudio en el Mosca Frail, que realmente creo que sí que nos dará respuesta a esto. El problema es que los estudios que disponemos para evaluar la estrategia invasiva en el paciente anciano frágil
muchas veces están muy sesgados, algunos por el propio sesgo estadístico, en el sentido de que son registros y son estudios observacionales, y otros, como por ejemplo el After 80, que sí que era un ensayo clínico aleatorizado, está sesgado porque se intuía de que había una inclusión de pacientes de los mejores ancianos. Sí, exacto, de lo mejor, entonces que era relativamente poco realista. Entonces, a día de hoy no hay una respuesta, pero hasta que no tengamos el resultado del Mosca Frail sobre la mesa no podremos responder a esa pregunta, ojalá. Y luego respondemos una cosa brevemente. Bueno, Valentina pregunta si hay forma de volver a ver la charla. Ya hemos comentado que sí, que hasta el 1 de abril estarán las charlas disponibles, nos dan las gracias y nos felicitan. Y yo os quiero preguntar una cosa a vosotros, es que si realmente vosotros estáis haciendo una valoración geriátrica para la toma de decisiones en vuestros hospitales. En nuestros hospitales, pues depende mucho de quién lo haga. Esto al final tenemos como Biblia Brownwall, pero cada uno la leemos de un modo y la interpretamos de un modo. Al final parece que no, pero a base de leer de estas cosas, pues lo hablábamos antes tú y yo, acabas hibridándote, acabas haciéndole un Pfeiffer como te conteste una cosa rara al paciente, empiezas a hacer escalas, casi empiezas a hacerlo de forma automática, no haces a lo mejor la valoración geriátrica integral de forma global, pero empiezas a hacer preguntas que trascienden más allá de lo cardiológico. Sí que es verdad que se intenta hacer, y por lo menos yo lo intento, y muchos de mis compañeros también, hacer una valoración geriátrica lo más completa posible en gente que te permite un cierto tiempo. ¿Qué quiero decir? Paciente que vas a mandar a operar de una válvula aórtica o decidir poner una prótesis percutánea, porque ahí toda información es importante. Incluso en la parte que me corresponde a mí empieza a haber experiencias de programas de prehabilitación con fisioterapia respiratoria, suplementos proteicos, darles un poquito de músculo sin hacer ejercicio muy intenso de cara a la cirugía y para que pasen el posoperatorio. En mi hospital yo creo que en general sí, sobre todo porque es verdad que el Hospital de Bellvitge es un hospital que en el servicio de cardiología ahí se ha publicado mucho respecto al paciente anciano, y eso implica que haya una parte de investigación asociada importante, y por ello se hace mucha valoración geriátrica en los pacientes que ingresan. Pero independientemente de esto, habitualmente en la planta de hospitalización, cuando el paciente ingresa por un síndrome coronario o por cualquier otra cardiopatía, siempre se intenta aprovechar para hacer una valoración geriátrica un poco actualizada, referida siempre a la situación previa del paciente, evitando pues lo que mencionábamos antes, escalas que tengan en cuenta actividad física, porque obviamente estarán artefactuadas por el ingreso. Pero sí que se intenta, y sobre todo porque es una forma de dar una información objetiva de un paciente anciano a cualquier otra persona que lea ese informe en otro momento y no tenga el paciente delante, porque no es lo mismo un paciente de 78 años con un Bartel de 100 y un Pfeiffer de 0 errores que un paciente de 70 pero que tiene un Bartel de 50 y que tiene un Pfeiffer de 8 errores. Estaba hablando de dos pacientes completamente distintos, y yo creo que sí que es importante dejarlo reflejado en el informe. ¿Y utilizáis la valoración geriátrica a lo mejor para desestimar un ingreso en cardiología? Más que desestimar un ingreso en cardiología, yo creo que sí que se utiliza a día de hoy para desestimar procedimientos invasivos en muchas ocasiones. ¿No? Si es un paciente con un deterioro, no un deterioro cognitivo, sino una demencia ya establecida, o que tiene una discapacidad severa, que está ingresado en un centro sociosanitario y que realmente es un paciente con una expectativa vital muy limitada, en esos pacientes sí que se utilizará esa valoración para limitar procedimientos, más que el lugar donde vaya a acabar ingresando, porque a veces pues en cardiología acabamos ingresando pacientes para medidas paliativas, igual que puede ingresar en cardiología, puede ingresar en medicina interna. Muy bien. Pues nada, en principio yo creo que hemos finalizado. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado la sesión.